En este vídeo vamos a ver cómo lavar y cuidar la lana merino en casa sin dañarla, que es algo que me habéis preguntado bastantes y algunos incluso habéis metido la pata hasta el fondo lavando y cuidando un jersey de lana merino, que espero que no sea el nuestro, porque alguna vez me habéis escrito de he lavado un jersey y ha salido como 2 tallas más pequeño. Eso es porque la habéis cagado pero bien. Así que en este vídeo vamos a ver las claves, que son muy sencillitas de todas formas, de cómo cuidar y lavar esos jerseys en casa. Lo primero que tenemos que hacer, y esto es una obviedad me diréis, pero es fijaros en la etiqueta de composición, donde nos va a poner la recomendación de cómo lavar ese jersey en concreto. Muchas marcas, sobre todo en la actualidad, permiten que el lavado sea en lavadora, en agua fría, eso sí, con un centrifugado suave. Quizás lo de centrifugado suave no lo ponen, pero ahora os explicaré yo por qué es mejor que sea un centrifugado suave. Otras, sin embargo, sobre todo estas, las que te permiten el lavado en máquina, es porque el merino ha tenido algún tipo de proceso de tratamiento o ha sido ya prelavado, como es nuestro caso, por ejemplo, que en la fábrica hacen un lavado, un prelavado de este tejido, justamente para que no encoja en casa en la primera lavada y cambie de talla completamente, sino que ya tenga ese prelavado en la fábrica para que no haya ese encogimiento, a no ser que se haga de una forma incorrecta el lavado, como digo, pero si no, así de esta forma ya nos aseguramos de que el jersey que os lleváis a vuestra casa se va a mantener siempre y cuando no lo metáis de repente en 40, 50, 60 grados, estas locuras que a veces hace la gente en su lavadora. Por eso, para esos que permiten el lavado en máquina, que está muy bien que eso lo permitan, que ahora vamos a ver cuáles son justamente esas recomendaciones más allá de lo que pone la etiqueta, y luego están por otro lado esos jerseys que no permiten el lavado en máquina. Esos, algunos se quieren, digamos, curar en salud y decir, mira, aunque podría ser lavado en máquina, vamos a poner que no se puede, y así si alguien la caga pues diremos que es culpa de ellos por meterlo en lavadora en el programa que no es el adecuado, y otros porque no han pasado por ningún proceso, ningún tratamiento. Estos jerseys de lana merino normalmente suelen ser de una lana, digamos, como mucho más ruda en ese sentido, y que pueden encoger muchísimo más si se lavan en lavadora. Aún incluso algunos dirán que con agua fría, aunque yo ahí tengo mis dudas, pero yo creo que muchas veces lo hacen más por curarse en salud de estas marcas que por otro motivo. En cualquier caso, si el lavado nos pone que tiene que ser a mano, lo mejor es que le hagamos caso a esa etiqueta y lavéis ese jersey a mano. A mano significa pues en un barreño con agua tibia, pero tibia de verdad, o fresquita, incluso os diría, con un jabón neutro lo podéis lavar ahí, escurrir muy suavemente, nada de apretarlo ahí al máximo, y ponerlo a secar en una superficie plana, nada de escurrirlo, como digo, ahí súper fuerte retorciendo la prenda, que eso va a dañar las fibras. Tened en cuenta que la mayoría de tejidos, cuando entran en contacto con el agua, las fibras se debilitan. Entonces lo que vayamos a hacer con el tejido cuando está mojado puede perjudicar mucho ese tejido y puede incluso no recuperar su forma. Por eso hay que tener mucho cuidado, y por eso también el secado en esos casos, porque tiene mucho más peso ese jersey en ese momento, que se haga justamente en plano, no que cuelgue una parte con todo el peso del agua vaya tirando hacia abajo, porque eso va a hacer además, primero, que se alargue el jersey, y segundo, que se deforme y se quede así ya para siempre, y eso es un problema que no queremos justamente. Así que lo mejor es una superficie plana y lo dejamos ahí secándose. En cualquier caso, estos van a ser los minoritarios. Hay muy pocos jerseys que en la actualidad pongan lo de lavado exclusivamente a mano, pero tenéis que tener en cuenta esas recomendaciones en caso de que lo ponga. Para la mayoría de jerseys que sí permiten el lavado a máquina, lo que yo sí os recomendaría primero que nada es darle la vuelta al jersey, porque de esta forma nos aseguramos, sabéis que el merino puede generar bolitas, ahora os comentaré que merino además es más propenso a generar bolitas, pero sobre todo dentro de la lavadora, con el roce con otras prendas, es más probable que surjan esas bolitas, por el movimiento de la lavadora, por todo lo que ocurre dentro de la lavadora, y por ello mucho mejor si le damos la vuelta y esas bolitas que puedan surgir con ese roce surjan en el interior del jersey y no en la parte exterior, la parte visible. En cualquier caso, si ponemos un centrifugado suave, que es lo más recomendable cuando lavamos justamente prendas más delicadas como la lana merino, esto es menos probable que ocurra, es menos probable que haya un roce fuerte y que no salgan bolitas por el roce entre prendas, pero en cualquier caso, para asegurarnos es mejor utilizar esto. E incluso podéis utilizar una bolsa
bolsa protectora de lavado, estas que vienen como con una redecilla, que aún así, aunque uséis esa bolsa protectora de lavado, es mejor que la prenda vaya al revés, porque incluso puede pasar que si cargáis mucho la lavadora o lo que sea y ponéis esa prenda con esa bolsa protectora pero no está al revés, justamente una de las partes puede ser que roce un poco a través de esos micro agujeritos que tienen esas bolsas protectoras y en cualquier caso puedan surgir ese rozamiento, y que en cualquier caso, como digo, es mucho mejor que ocurra en el interior del jersey que en la parte exterior. Una vez visto esto, yo sí os recomendaría que la lavadora no la carguéis muchísimo. Es mejor que esté como más, en este caso incluso os diría lavar todo prendas delicadas, es decir, todo el merino que tengáis, todas esas prendas un poquito más delicaditas, porque el programa de la lavadora tenemos que elegir o el programa delicado que tenga la lavadora o el programa de lana que tenga la lavadora, o si no, un programa normal, pero le vamos a bajar la temperatura y le vamos a bajar el centrifugado. La temperatura como máximo yo recomendaría 30 grados, si os permite incluso agua fría, y el centrifugado el más bajo que tenga vuestra lavadora. Yo sí que pongo algo de centrifugado porque es mejor que salga la prenda un poquito más escurrida, que no tenga tanta agua, pero si alguien decide no poner ese centrifugado también está bien. Lo que sí tendrá que tener en cuenta es justo lo que he dicho en el paso anterior del lavado a mano, es que a la hora de escurrir esa prenda, mucho mejor en plano. En cualquier caso ahora os comentaré lo mejor, escurrir no, así al final lo que decía de tender, que escurrir, no hay que escurrir las prendas nunca, como decía también en el paso anterior. En cualquier caso, pongamos o no centrifugado, luego os diría siempre jabón neutro, jabón delicado, nada de jabones fuertes, nada de suavizantes, que los suavizantes también pueden acabar dañando la prenda, los químicos que llevan, incluso algunos me diréis, hombre, y suavizante de estos ecológicos ya hay cada uno. Yo personalmente no utilizo suavizante, yo sé que el suavizante acaba dañando la prenda como mucho. Si queréis, si os gusta el tema de que huela ahí un poquito la prenda, muy poquito de suavizante. Yo prefiero que no tenga un olor específico, la verdad, mis prendas, así que, ni más en el caso del merino que transpira, que con la suavidad que tiene y demás, prefiero ni siquiera jugármela a poner algo de suavizante, no vaya a ser que acabemos cargándonos un poco las propiedades o el tejido que tiene el merino. El merino bueno, porque ahora os comentaré cuál es el bueno y cuál es el malo, pero una vez tenemos este programa de la lavadora y salen las prendas, ahí es donde tenemos que ver, por un lado, si la prenda tiene mucho peso, si la prenda es de un tejido gordito. En ese caso recomendaría 100% tender la prenda en plano, como os decía en el paso anterior. Si la prenda es mucho más liviana, si no sale ya prácticamente mojada, si habéis puesto un centrifugado, aunque sea el más flojito de todos, pero la prenda no sale con un montón, digamos, de peso, con un montón de agua, sí podemos tender la prenda por la mitad. No va a pasar nada, no va a tener casi peso esa prenda y no se va a deformar, o sería muy poco probable. En cualquier caso, si no la queréis jugar para nada, podéis tenderla en una superficie plana, y lo único malo de esto es que al final tenemos que esperar más a que se seque, incluso a veces hay que darle la vuelta porque la parte de abajo puede ser que no se acabe secando del todo. Entonces en ese caso tenéis que ver también qué os conviene por espacio, por tipo de prenda, pero como digo, las prendas que son más bien livianas, que no tienen mucho peso, no necesitan, y la mayoría del merino actual no tiene muchísimo peso. Si estamos hablando de un jersey merino de estos de antaño, de estos que se encuentran al final en muy pocas marcas, que tienen muchísimo peso, esos sí acabarán deformando la prenda. De hecho, esos incluso a la hora de guardarlos después en el armario, nada de colgarlos, porque incluso si lo dejamos colgado en una percha mucho tiempo, por la zona de los hombros se puede acabar estirando de aquí y acaba también deformándose esa prenda, aunque sea ligeramente, y al cabo de bastante tiempo, sobre todo de cara a lo que es al final verano, si no lo vamos a usar y lo dejáis ahí colgado todo el verano. Pero esas prendas que son más livianas, que son la mayoría, esas con tenderlas por la mitad, que el peso esté más o menos equilibrado, está perfecto. No la colguéis, eso sí, desde arriba del todo para que tienda hacia abajo, como podemos colgar a lo mejor una camiseta de algodón, porque eso sí que podría acabar dañando un poco el tejido. Y una vez que ya esté seca la prenda, lo único que tenemos que hacer es doblarla y guardarla en el armario. Y aquí mucho cuidado también con los armarios que tengáis, con cómo y dónde la guardéis, porque también me habéis escrito más de una vez, incluso ha venido gente a la tienda a traerme la prenda en persona, a decirme, mira, tengo unos agujeritos después del verano de haber tenido el merino guardado en el armario. Y yo, bueno, estos agujeritos son por polillas.
porque de hecho el merino bueno es el primero por el que van a ir. Eso hay que tener mucho cuidado. A mí me ha pasado con jerseys de cashmere, me pasó en Londres también con un merino que no era tan bueno, pero me pasó. De hecho, me acuerdo muchos clientes que me venían me decían: ten cuidado con las polillas porque justamente les encanta el merino. De hecho, esto me pasaba con los clientes que se llevaban prendas de merino y me lo decían a mí, y eran como mensajes que me enviaban, que yo decía, digo, qué curioso que me lo estén diciendo, y me lo repitiesen varios clientes, y al final encontré una polilla ahí pasándoselo en grande con uno de mis jerseys de merino en Londres. Y aquí me pasó en España hace años con un jersey de cashmere, que de hecho fue a por el cashmere mejor que tenía y no el peor. De hecho, normalmente es que van a por el bueno. En cualquier caso, como digo ahí, si vamos a guardar la prenda durante bastante tiempo, y si no es incluso durante bastante tiempo, pero tenéis la sospecha de que hay polillas en casa y les encanta el merino, tenéis que tener algún tipo de protección para esa prenda, ya sea una bolsita, ya sea guardarlas al vacío cuando ya no las vayáis a utilizar durante todo el verano, o incluso tener bolas de cedro, tener algo de cedro en el armario y que vayamos renovando ese cedro cada cierto tiempo, porque el cedro, el olor que tiene, el aroma que tiene, ahuyenta a las polillas, pero va perdiendo eficacia a lo largo del tiempo. No vale con poner unas bolitas de cedro y olvidarnos completamente. Yo diría que de hecho lo mejor es una bolsita y meter incluso esas bolas de cedro dentro de la bolsita. Y si es una bolsita al vacío, estas que te permiten guardar las prendas y, digamos, con un aspirador chupar todo el aire que queda, eso será lo más eficaz, sobre todo a la hora ya de guardarlas durante todo el verano, durante toda la temporada que no vamos a utilizar esas prendas. Ahora en invierno es menos probable que esto ocurra, pero si hay una zona un poco más cálida o lo que sea de España, donde veis, al final, si tenéis polillas en casa, tened mucho cuidado, y si no, fijaros bien en los armarios, porque puede ser que estén ahí escondidas, y les encanta el merino bueno y de calidad. Y ahora sí vamos a ver en realidad cómo es o cuál es la diferencia entre el merino de mejor calidad y el de peor calidad. Y la diferencia principal la vamos a encontrar en la fibra del tejido, es decir, la fibra de el merino. También lo vais a ver más con el tiempo que antes de comprarlo, pero si notáis que esas fibras se levantan con mucha facilidad, si veis que esas fibras del merino son más bien cortitas y al rascar un poco la prenda veis que se levanta mucho el vello de la prenda, o incluso a veces ya estando nueva, si la ponemos un poco a la luz vamos a ver cómo tiene esas fibras ya medio levantadas. Y además también si está como medio suelta la prenda, esto es una cuestión de tacto, es difícil a veces explicarlo, pero si vemos como que hay mucha soltura en la prenda y es más bien finita, que esto también pasa mucho, vamos a ver que ese merino va a generar bolitas en poco tiempo. Encima, si nos fijamos país de fabricación, si nos pone China, si no nos pone información de dónde viene ese merino, como nosotros sí hacemos, por ejemplo, que viene de Zegna Barufa, hilador italiano de los mejores en cuanto a calidad del merino, que se especializan justamente en utilizar las fibras más largas del merino y no cualquiera, como sí hacen la mayoría de marcas, que de hecho la mayor parte de marcas hacen un merino que viene generalmente de China, donde se hila en China, pero a lo mejor viene de Australia y Nueva Zelanda, que son los mayores productores, pero utilizan el merino de peor calidad, un merino que incluso hace años ni siquiera se hubiese utilizado para producir, que era el que se descartaba, que eran las fibras más cortas. Y ahora en la actualidad cogen un poco todo, batiburrí entre todo el merino de peor calidad, lo meten ahí, lo hilan y ya está, porque total, dice, si la gente lo que queremos es que incluso vengan a comprarse otro merino el año que viene, que ese no es nuestro objetivo para nada, sino si tenéis que compraros otro merino es porque os gusta nuestra calidad, no porque tengáis que sustituir un merino del año anterior. Así que fijaros muy bien en eso, que por cierto todavía nos quedan jerseys, hay alguna talla que está agotada, pero ha sido tremenda la acogida que hemos tenido con los jerseys este año, y de hecho os voy a dejar una encuesta para la colección que haremos de merino con el mismo fabricante, con Zegna Barufa, con el mismo hilador y el mismo fabricante español, que es con el que trabajamos, que se hace en Toledo. De hecho, hace poco estuve en la fábrica, un vídeo que no tuvo mucho éxito, estuve en la fábrica haciendo todo el proceso yo también, aunque era una prenda de algodón, pero es el mismo sitio donde hacemos también nuestros, y de hecho pasan por los mismos procesos prácticamente todos los jerseys, así que podéis ver si queréis ese proceso, e incluso fuimos a ver cómo se hacen los jerseys normales, aunque yo ahí no hice, digamos, toda la parte, porque me metí yo a hacer todas las operaciones para ver hasta qué punto eran difíciles, y hay algunas muy difíciles, muy complicadas, hay que tener mucha maña para hacerlas. En cualquier caso, como os decía, dejo una encuesta ahí abajo para la colección del año que viene, para preguntaros sobre colores, opciones, porque me decís cuello alto, cuello de pico, y quiero ver un poco vuestras respuestas en la mayoría de personas, y con eso podemos tomar una decisión para el año que viene. Y nada más, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.